Vamos ahora sí a conversar con Lucho Villanueva, él es secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta nueva oportunidad. Queríamos tocar el tema de la restitución del régimen jubilatorio con 15 años de aportes y 55 años de edad en construcción civil. ¿Cómo ve el tema? De verdad estamos en una lucha muy larga. Esta lucha la venimos desarrollando desde el año 1992, año en que se nos quitó este derecho, y hasta ahora no hemos podido reconquistar el mismo, pero felizmente en esta legislatura ya pasó por las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y también por la Comisión de Economía. Ya el camino está allanado por ahí. Felizmente que hemos obtenido 2 dictámenes favorables y estamos a la espera de que pase al Pleno y en el Pleno se debata, ¿no? Todavía no está en agenda. Todavía no está en agenda, estamos gestionando y esperemos que los congresistas una vez por todas puedan analizar bien y hacer un voto de conciencia. Porque miren, lo que estamos pidiendo es la restitución de la jubilación en el sistema público, donde hay cerca de 350.000 trabajadores que aportan y de los cuales no llegan ni a 200 los jubilados. Es una cifra ínfima, ¿no? Así es. Eso es lo que expresa, vamos a decir... Y que además es un derecho ya ganado. Es un derecho porque además, no solo por los aportes, sino porque el trabajador de la construcción, por sus propias labores, sufre vejez prematura y muchas veces quedan, vamos a decir, inválidos para seguir laborando en otra actividad, ¿no? Entonces se merecen su pensión. Depende entonces solamente de que esto se debate en el Pleno y se apruebe. Depende de eso, ¿no? Esperemos de que los congresistas, como digo, hagan un voto de conciencia y puedan restituir este derecho que los trabajadores hemos tenido ganados hace mucho tiempo. Ustedes, entiendo, los dirigentes de construcción civil que están preocupados por este asunto que debe debatirse ya y aprobarse en el Congreso, ¿han conversado con algunos grupos parlamentarios o no necesariamente? No, sí, hemos tenido que conversar con congresistas de todas las bancadas. Hemos tocado puertas, no solamente la dirigencia nacional, sino que a los dirigentes de las provincias, de las regiones, también lo hemos encargado. Y en cada región, los dirigentes de las regiones han conversado con sus respectivos congresistas. Se han comprometido. ¿Y cómo están ellos sensibilizados? Se han comprometido en estudiar el caso. En todo reconocen de que se debe hacer justicia, esperemos que así sea, ¿no? Porque muchas veces en legislaturas anteriores lo que ha primado son los informes del Ministerio de Economía o de la ONP que estaban cerrados en querer reconocer el derecho a la pensión a los trabajadores, no solamente de la construcción, sino de todos los regímenes, y ya hemos visto en qué ha terminado todo esto, ¿no? Ahora, en la esperanza de que el Congreso lo ponga en agenda rápidamente y lo termine de aprobar, entiendo que la autógrafa va a Palacio de Gobierno para la rúbrica del presidente de la República. Quizá el presidente la observe, ojalá firme la autógrafa. El Congreso puede firmarla por último por insistencia, pero explíquele a los televidentes, una vez ya publicado en El Peruano y al día siguiente entrado en vigencia, ¿cómo favorece a la gente de construcción civil? Bueno, favorece en el sentido de que miles de trabajadores que a la fecha no han podido acreditar 20 años de aporte, hay muchos que tienen 16 años, 15 años, 17 años, ya pueden acceder a una pensión completa de jubilación, que no es mucho, pero vamos a decir es mucho mejor a la que se está otorgando ahora de manera proporcional, de manera excepcional. Se está otorgando pensiones a los que tienen 10 años, 15 años, 17 años, pero son pensiones, vamos a decir que no reflejan los aportes que los trabajadores de la construcción hacemos. ¿Promedio cuánto es lo que reciben mensual de pensión? Promedio. Mire, en forma proporcional se están dando 250 soles a los trabajadores que tienen aporte de 10 años, pero si se jubilarían por el régimen de construcción, ellos estarían recibiendo pensiones de 700 soles, que no le va a resolver su subsistencia, pero por lo menos ya tienen para hacer un gasto de sus necesidades básicas, ¿no? De acuerdo. O sea, ¿a usted le consta, ha visto boletas de 250 soles mensuales? Esa es la realidad. El sistema pensionario en el Perú lamentablemente está muy precario, ¿no? Y no solamente el sistema público, también el privado. Por eso es que nosotros sostenemos nuestra bandera de lucha, que debe haber una reforma pensionaria integral en el Perú, ¿no? En ONP se dan los casos de 390.000 obreros de construcción civil afiliados a la ONP.
se dice que solo 348 obreros reciben pensiones, ni el 1% recibe, digamos, los porcentajes necesarios. Claro, esa es la injusticia de la que estoy hablando, ¿no? Un sistema público que fue, vamos a decir, degradado para dar beneficios al sistema privado, que al final el sistema privado igual ya sabemos que ha fracasado, ¿no? Así es. Entonces, nosotros nos corresponde exigir que el sistema público restituya la ley que ya había, ¿no? Así es. A propósito, se habla, yo no sé si usted maneja esa información, se habla de que la ONP y la AFP debieran fusionarse y lógicamente mejorar, digamos, los beneficios a los pensionistas y fusionarse y ser un solo seguro. ¿Qué piensa, qué opina usted de cómo tiene su comportamiento para con los pensionistas, tanto el seguro privado como el seguro de la ONP? Mire, cuando salió, vamos a decir esta propuesta de reforma pensionaria en los congresos anteriores, uno de los gremios que presentó una propuesta fue el gremio de la construcción. Naturalmente que no era un invento nuestro, sino que vimos experiencias de otros países donde el sistema pensionario está más avanzado, en este caso de los nórdicos, de Suecia, donde el sistema de previsional está más avanzado, y nosotros hicimos una propuesta de que el nuevo sistema de jubilación en el Perú debería ser único y debería tener 3 pilares fundamentales. Una pensión, vamos a decir donde eminentemente el trabajador aporte a un fondo básico y donde por supuesto el Estado también tiene que aportar, porque así dicen las normas internacionales, el Estado tiene que velar por... Entonces, el Estado también aportar y asegurar una pensión mínima para los trabajadores, la población en general. Sobre eso, los que tienen mejores condiciones también pueden hacer un aporte a otro fondo privado de manera complementaria para mejorar esa pensión mínima que se adquiere, ¿no? Nosotros creemos que se pueden fusionar y de manera complementaria el sistema privado, vamos a decir complementar la pensión mínima pública que puede asegurar el aportante con el Estado y asegurar no una vejez, vamos a decir, de las maravillas para los peruanos, sino por lo menos asegurar que los peruanos en su vejez ya tengan un ingreso, aunque sea mínimo. ¿Es bueno o es malo que se estén haciendo retiros de las AFPs por disposiciones que se aprueban en el Congreso? Y otra pregunta, 2 en 1. Hay quienes están en la ONP y dicen, ¿y por qué la AFP sí y nosotros no podemos sacar un solo centavo? Nosotros los trabajadores estamos en contra, vamos a decir, de la libre disponibilidad de los fondos de la CTS y también del retiro del fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque estas han sido instituciones creadas para proteger al trabajador. El caso de la CTS para un caso de despido. Pero la AFP ya sabemos... Y las AFP, el fondo de pensiones, es un fondo para la vejez. Entonces lo que han hecho los gobiernos... Pero está manoseado, o sea, la gente aporta tanto y al final recibe una pensión miserable. Es cierto, pero si lo dejamos sin fondo, no van a recibir nada. Eso es peor y van a estar desamparados. Lo que tendría que hacer el Estado es ese fondo mejorarlo para asegurarle una mejor pensión, porque la vejez... Eso dijo Vizcarra, me acuerdo en un mensaje a la Nación, que iba a mejorar el tema de estos regímenes. Al final no se ha hecho nada. No hizo nada y creo que él se vio obligado a decir eso porque había ya opiniones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, hasta del BID, ¿no? De que Perú no mejora su sistema pensionario, lo que nos espere en unos próximos años va a ser algo calamitoso, ¿no? Por eso yo creo que la reforma pensionaria es una tarea que tiene que hacer en los próximos gobiernos. Pero en contra de los retiros. Estamos en contra de los retiros, también de la CTS. Que se acaba de aprobar. Lo que tienen que hacer es mejorar la productividad en el país, mejorar, vamos a decir, los créditos para las pequeñas y medianas empresas y mejorar los salarios de los trabajadores y las remuneraciones, ¿no? Porque no te dan aumentos, te dejan sin empleo, entonces tú te ves obligado a pedir el retiro de tus fondos. Salvando la distancia, ¿por qué no se hace algo así como lo que hace la derrama magisterial con los profesores, que los profesores voluntariamente aportan y cuando ya se jubilan les entregan todo lo que aportaron?
Claro, es que la derrame tiene un fondo previsional. Sí. La ventaja que ellos tienen de que pertenecen, vamos a decir, al sistema magisterial, tienen, cuando ya son nombrados, tienen un empleo fijo y seguro, ¿no? No es como el resto de trabajadores del régimen en general, que ahora con estos contratos modales tú trabajas 3 meses, 4 meses, ya no vuelves a trabajar, y si eres de construcción, peor, trabajas 15 días, un mes y no tienes seguridad de volver a ingresar a un empleo. Muy bien. Otro tema, usted me corregirá si yo estoy equivocado, pero los trabajadores, los sectores sociales desarrollan sus encuentros con todo derecho, etcétera, pero hace algunos días atrás he visto que se habría encontrado documentación de la policía que los investiga, que les hacen reglaje y asumen que son reuniones de los trabajadores y de las fuerzas sociales pro-terroristas. ¿Qué impresión tiene usted de eso? Bueno, primero que nosotros rechazamos todo tipo de acto terrorista, ¿no? Y creo que todos debemos hacerlo. Lo que sí tenemos que tener cuidado, porque cuando hay situaciones políticas como lo que estamos viviendo, a veces apelan a terruquear, ¿no? Pero sí, nosotros rechazamos todo lo que tenga relación o tenga que ver con un acto de terrorismo. ¿Percibe que la policía, el sector inteligencia lo ha estado haciendo o lo está haciendo? ¿Que terruquea a las organizaciones? Se ha dado casos, y más evidencia esto cuando estamos en procesos electorales, ¿no? A veces salen inclusive hasta atentados. Pasan los procesos electorales, pasa eso, todo se termina. Y sabemos que eso lamentablemente es manipulado aquí en el Perú, ¿no? Muy bien, para tocar temas políticos, si fuera tan amable, Lucho, ¿qué impresión tiene de la presencia o ese video de Samir Villaverde desde Ancón? Él tiene detención preventiva, hablando de cómo el presidente de la República ha estado trabajando, digamos, escandalosamente el fraude desde la primera vuelta, en la segunda vuelta. Es verdad que no ha mostrado pruebas, pero lo ha dicho. Y ya anoche yo he escuchado que se está trabajando una moción de vacancia por la tesis escandalosa que ya todos hemos conocido del presidente, y también por este asunto de las revelaciones de Villaverde. De verdad me quedo sorprendido al grado y los extremos que pueden llegar algunos sectores políticos en el Perú. Porque es un libreto fantasioso para el mal. Sí, eso es un libreto completamente. Castillo, en la primera vuelta, era un tipo desconocido, no tenía ninguna influencia en nada, y cómo va a estar conversando con los más altos niveles para que tuerzan la voluntad popular. Desde el inicio se ve que a este señor le han dado un libreto, y este señor lógicamente está privado de su libertad y tiene que hacer todo lo que le digan para tratar de librarse o aminorar su pena. ¿Usted cree que detrás de él hay gente interesada? Definitivamente, y esto nos hace ver a los trabajadores que en el Perú en verdad necesitamos los cambios que la derecha no quiere. Mire, yo recuerdo que el año 98, 99, todas las agrupaciones políticas se juntaron contra el fujimorismo y todos hablaban de un cambio de constitución, ¿no? Y el cambio, y en ese tiempo estamos con crisis económica, todo, porque esa constitución lo único que generó fue riqueza. Es cierto que a partir de 2003 había un crecimiento económico, pero no es por la constitución, sino en el mundo ha habido un crecimiento natural, y el Perú también ha ido con eso, pero esta constitución lo que nos ha generado es los peores males al país. Y ahora que veo el comportamiento de la derecha y los grupos políticos, creo que es más prioritario que haya un cambio de constitución en el país. Correcto. Cuando usted señala a la derecha y dice lo que dice sobre ella, ¿está diciendo que, digamos, tenemos un buen presidente de la República? No, no estoy diciendo que me estoy refiriendo a un cambio de constitución. Es cierto que el Ejecutivo no está funcionando como quisiéramos. Es cierto que le faltó tomar algunas decisiones, creo que en el primer momento de su gobierno, que ahí es el momento de hacer cambios, pero sin embargo también hay que reconocer que no le están dejando hacer algunas iniciativas que él ha querido, como por ejemplo la reforma tributaria, algunas facultades que pidió en el Congreso que ahora son tan necesarias y que no se le da, ¿no? Muy bien. ¿Qué podría decir en 30 segundos a manera de reflexión final, por favor, a propósito de la crisis política que parece no terminar? Bueno, que los peruanos que tenemos alguna responsabilidad de liderar un gremio, un sindicato, un movimiento social, hay que estar atentos y no dejarnos manipular, y todos nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos tienen que ser
pensando en el bienestar de los peruanos, en el bien común y tratar de salir lamentablemente de esta caótica situación que estamos pasando, que es esto de una inestabilidad política que si no ponemos reparos podría terminar en un conflicto social muy difícil, ¿no? Lucho, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte abrazo, muy gentil. Ha sido Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.